Padre mío, Padre bueno, te damos las gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Padre, tu inmenso amor de darnos la dicha, la oportunidad de poder reunirnos, Señor, en este lugar, Señor, a pesar de todas las inconveniencias que hay, Señor. Te damos las gracias porque al menos tenemos un lugar donde reunirnos, Padre. Pero te rogamos que, Padre eterno, tú veas nuestra situación, Señor, y nos ayude a tener un lugar donde podamos estar más estable, Señor, con menos distracciones y que podamos prestar más atención a tu palabra, Señor. En esta hora te rogamos que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra y que seamos reverentes, obedientes a ella para que puedan nuestras vidas, Señor, honrarte en todo lo que hagamos, Señor mío. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17. Seguimos con la serie de Marcos, mis hermanos, un libro cortito pero tremendamente de bendición para todos nosotros por lo que contiene. Amén. Leemos así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole a comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Cuántos de aquí estaban sanos espiritualmente antes que Cristo le llamase? ¿Cuál es el valiente que va a decir que estaba sano espiritualmente cuando Cristo le salvó? Nadie. Nadie tiene esa capacidad. Amén. Todos necesitamos a Jesús. Señor. Todos necesitamos ser librados de ese pecado que nos ata. Amén. Gloria al Señor. Hay dos perjuicios comunes que mantienen a las personas alejadas de la iglesia. Y lo más grave, alejada del Señor. Por un lado están quienes ven a la iglesia como un club exclusivo para gente buena, decente y moral, correcta, donde ellos no encajan porque ellos están bien, según ellos. Según su patrón, según su estandarte, ellos están bien y no necesitan ir a la iglesia porque ellos hacen todo correcto. Por eso ellos no encajan en la iglesia. Ellos se perciben a sí mismos como demasiados alejados de ese estándar. Eso no es para mí. La iglesia no es para mí. Por tanto, creen que no tienen lugar allí. Pero del otro lado, sorprendentemente, están quienes piensan exactamente lo contrario. Creen que el evangelio es solo para personas con vida abiertamente desordenada, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, ladrones, corruptos, asesinos, mentirosos. Para ellos es la iglesia. Y como ellos no se identifican con el grupo de los morales, tampoco se acercan. Y tampoco ven la necesidad de ir a la iglesia porque allí no le van a aceptar. Así que, mis hermanos, ambos grupos están equivocados, tanto uno como otro, porque hicimos la pregunta: ¿quién de nosotros estaba totalmente sano espiritualmente para no recibir a Cristo, para no aceptar la propuesta de Jesús? Todos estábamos en ese estado. Gloria al Señor. Así que continuamos con la serie de Marcos, como dije, que es una invitación poderosa a ver a Jesús en acción, a Jesús actuando en los diferentes campos, en las diferentes áreas
de la vida en su época. Marcos no se detiene en discursos largos, como dije anteriormente. Marcos va directamente al grano, mostrando a Jesús en movimiento. ¿Cómo así movimiento, hermano Nelson? Viendo actuando en sanidad, en milagros, en autoridad, en poder, y llamando a aquellos que iban a ser parte de su equipo de trabajo. Alabado sea el Señor. Y con un propósito en mente, con un propósito que era hacer todo esto, pero al final morir en la cruz por todos nosotros. Así que el propósito de Marcos, siempre voy a repetir esto, es mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero también el siervo sufriente que vino a dar su vida por muchos. Esa es la definición correcta de Cristo. Repito, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero también el siervo sufriente que vino a dar su vida por muchos. Así que cada capítulo, cada acción que veamos nos va a revelar el carácter de Cristo, su autoridad y su amor por la humanidad. El Señor quiere que a través de los evangelios nosotros veamos y lo admiremos, no de lejos, sino de cerca. Que veamos su poder, su gloria, no de lejos, sino de cerca. ¿Y qué? Que aprendamos de Él humildad, obediencia, y que respondamos a ese llamado que constantemente nos está haciendo mediante la fe. Y que abracemos con nuestros corazones su palabra, que sigue viva y vigente hasta hoy, como vimos esta mañana. La palabra de Dios no cambia. Y ese sígueme que le hizo a Leví, que le hizo a Juan, que le hizo a Judas, sigue abierto hoy día. Alabado sea el Señor. El pasaje que leímos, mis hermanos, no hace distinción de personas. No hace separación. No divide la humanidad en dos. No. Jesús vino a llamar a pecadores. Y allí estábamos todos. Imagínense por algún momento cuya vida de alguien y reputación está marcada por su pasado, por sus errores, conocido por muchos, y cada vez que intenta acercarse es rechazado, es menospreciado por su condición, por sus fracasos, por sus errores. Así era Leví y muchos otros que por su pasado, por su pecado, por su trabajo, eran menospreciados por la época. Alabado sea el Señor. Leví era un traidor, según los judíos, un cobrador de impuestos aliado al imperio romano. Y los fariseos eran tan inconsecuentes con él que ni lo miraban, lo menospreciaban, que ni se merecía ser aceptado en su grupo por las actividades que este hombre hacía. Pero para Jesús, Leví era un medio para él mostrar gracia y favor. En los versículos que leímos, vimos a Jesús haciendo algo que escandalizaba a los religiosos, que escandalizaba a la cultura judía. Juntarse con un cobrador de impuestos, juntarse con prostitutas, juntarse con pecadores, eso era algo antes impensable para ellos. No se podía. Y para colmo, luego cena con ellos. Esto no solo confrontó los perjuicios de los fariseos, sino que revela una verdad aún más poderosa, mis hermanos. La humanidad, como reza mi título, muchas veces critica, pero Jesús restaura. Amén. La religión excluye, pero Jesús invita al reino. Amén. La religión señala tus errores, mis errores, pero Jesús te ofrece vida y vida en abundancia. Amén. Amén.
Sé que muchos de nosotros hemos venido cargados con un gran peso de juicio por muchas cosas que aún luchamos en nuestra vida. Y personas que quizás quieren venir a Jesucristo, pero su pasado y su pecado le abruma tanto que no puede dar ese paso de fe. No eres suficiente, le susurra una voz. Mira quién eres, mira lo que haces. Temen ser señalados y acusados, tanto por el sistema como por Satanás. Pero Jesús sigue diciendo hoy, ven y sígueme. Y ese es el llamado que cambia todo para aquel que lo recibe. Esta semana leí algo muy interesante de alguien que me hizo pensar mucho en este pasaje de Leví. Leví, un recaudador de impuestos que Jesús llamó a seguirle, sin importar su vida, sin importar su pasado. Sígueme. Y la promesa de Jesús era, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Lo vi reflejado en el testimonio de un famoso artista que tuvo una vida marcada por las fiestas, las famas, los excesos e incluso en la delincuencia. Escuchen de quién salió este comentario, de su pareja, que compartió lo siguiente: he aguantado por años la vida de esta persona, pero lo que más me ha costado es verlo arrepentido, o sea, verlo en el Evangelio, convertido, como si de repente todo fuese limpiado, como si nada hubiese pasado. ¿Usted no escucha a la persona diciendo eso? Así sí es bueno, así sí es fácil, o así es el Evangelio. La palabra dice que todos nuestros pecados fueron echados al mar y el Señor no se acuerda de ellos. Amén. Que si fueran tan rojos como el carmesí, Él lo haría tan blanco como la lana. Y yo lo creo porque lo dice el Señor. Porque como vimos en mensajes anteriores, Él es el único que puede perdonar pecados. Porque es a Él a quien hemos ofendido. No a los hombres, no al mundo, sino a Dios. ¿Qué dijo David cuando pecó? Padre, perdóname, perdón, el hijo pródigo, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Es a Dios que ofendemos. Es en Dios que nosotros cometemos todas nuestras faltas. Por eso Él es que nos perdona y nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Pero a la humanidad le cuesta aceptar eso. Alabado Señor. Pero así es la gracia, mis hermanos. Así es la gracia de Dios. ¿Usted sabe qué significa gracia? Nada, usted no se merece nada. Y es por gracia que el Señor hace lo que hace por nosotros. No es algo que se gana, no es algo que se obtiene, no es algo que se compra, no es algo que se merece, no. Es al contrario, es algo que usted no se merece. ¿Qué pasa cuando usted le hace un regalo que usted no se esperaba? Y de la persona menos indicada. ¡Oh! Se queda impresionado porque usted no se lo merece. Y más de esa persona. Eso es gracia. Así que para la humanidad la gracia no tiene lógica por más que le busque. La gracia es de Dios y Él borra todo nuestro pasado y nos revive. No nos deja solamente así. Nos perdonó y punto. No, Él nos perdona, nos limpia y nos redime. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. No se basa en el esfuerzo humano, sino que es el amor inmerecido de Dios que hace todo eso. Los fariseos no podían aceptar por ninguna manera lo que el Señor estaba haciendo con Leví, cariñosamente llamado Mateo. Él se llama a sí mismo Mateo, el cobrador de impuestos. Como muchos hoy tampoco aceptan el pasado de muchos creyentes que vienen a Cristo y el Señor los ha perdonado y ellos gozosos sirven a Dios. Amén. Pero siguen siendo señalados por muchos. Así es. No han entendido la gracia. Por eso Cristo no hace acepción de personas en la cruz del Calvario. Él no murió por los mediamente buenos,
por los regularcitos y por los muchos, no. Todos estamos en el paquete. Si usted lee las personas que irán al infierno, los mentirosos, los que dicen mentiristas blancas, también están metidos con los adúlteros y los ladrones y los asesinos. Recuerden esta mañana que les dije a ustedes que todos estamos en este asunto de la humanidad caída por la desobediencia de uno. Adán no era adúltero, no era asesino, no era mentiroso, fue por una desobediencia. ¿Y qué le lleva a entender eso, mis hermanos? Que estamos delante de un Dios santo, que no tolera ni la más mínima sombra de pecado. Jesús demuestra su misión a llamar a pecadores, marginados, y ofrece una comunión con ellos, revelando que no vino a sanar a los necesitados, espiritualmente hablando, sino a confirmar la justicia de Dios, ni tampoco a justificar la justicia humana de los religiosos. Que yo creo que eso más fue lo que le impactó a ellos, que Jesús no lo eligió a ellos. La envidia lo mató. Alabado sea el Señor. Dijimos que en el principio que veremos muchos encuentros con los fariseos y Jesús en el Evangelio de Marcos, porque ellos se dedicaron a atacar a Cristo, a buscarle fallo, a buscarle contienda con tal de matarlo. Por eso vemos en todos los encuentros que ellos están enchinchando, buscando alguna falta de Jesucristo para que no le sigan más. Pero Jesucristo rompe con todas sus expectativas religiosas, sociales, para demostrar que la verdadera autoridad procedía de Él, por encima de las tradiciones humanas. Así que vimos a Marcos presentando a Jesús con autoridad sobre el pecado, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las sanidades, y aquí lo vamos a ver también, la autoridad sobre la ley y las estructuras sociales. Jesús no tiene que ver con nada de eso. Por eso no le importaba a él hacer lo que ellos supuestamente creían que era bueno. Jesús llama a Leví, un llamado especial, un llamado potente, contundente. Este llamado sucede luego de que el Señor sanara al paralítico, ¿se acuerdan? Como allí también los fariseos cuestionaban la deidad de Cristo, su poder para sanar y su poder para perdonar y su autoridad para perdonar pecados. Ahora vemos aquí como el Señor en un puerto de Galilea, ¿no?, de Capernaum. Estas dos ciudades estaban subyacentes cerca de un puerto donde había muchas personas, donde había aduanas, donde había tránsito, hacia que era una ciudad de comercio. Y es bueno saber esto porque allí había muchas personas, de todo tipo de personas, y allí enseñaba Jesús. Y él continuaba enseñando, recuerden, a la multitud. Muchas personas querían ser sanados, pero él primero le enseñaba. Amén. Así que su misión principal, ¿qué era? Enseñar y mostrarle al mundo el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Así que en medio de esto nos dice Marco que el Señor llamó a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos. O sea, era un republicano, era una persona que cobraba impuestos. Y lo llamó y sígueme, y él automáticamente le siguió. Y sabemos que este seguimiento no es una imposición del Señor. Los estudiosos dicen que ya Leví quizás ya había escuchado a Jesucristo, había escuchado hablar de él. Aparte de eso, otros amigos de él ya se habían convertido, o sea que ya él sabía quién era Jesucristo. Entonces, aparte de eso, era judío, sabía las leyes, sabía las tradiciones, sabía las promesas. Él tenía conocimiento. Él sabía lo que estaba rumoreando hablarse de Cristo, si este era el Mesías profetizado.
O sea que ese llamado era una confirmación de lo que ya él creía. Vive Dios para siempre. Pero, ¿qué era un publicano? ¿Qué era un publicano? ¿Quiénes eran este tipo de personas que eran tan odiados, tan repudiados? Para que usted se haga una idea, son los de Blasphemy. Son los de Blasphemy, pero de una manera contraria, opresiva, abusiva. No estoy diciendo lo contrario. Voy a denunciar ahora que me dé una denuncia. Era un cobrador de impuestos. Ustedes saben que Roma era un gobierno opresor. Ellos no tenían autoridad para estar gobernando esas tierras porque no pertenecían a las tribus del Señor. Y estaban usurpando aquello allí. Y ellos oprimían al pueblo con impuestos altísimos. Según los estudiosos, los impuestos que los judíos pagaban oscilaban entre 40 y 60%. Era un abuso. Era un abuso lo que se cobraba. ¿Y qué pasaba entonces con los republicanos, con los que cobraban ese impuesto? Roma le decía, mira, yo para mí quiero esto. Lo que tú saques de ahí para allá es tu problema. De ahí viene el repudio, de ahí viene el odio a los republicanos, que ellos cobraban más de lo que se debía. Recuerden a Juan el Bautista cuando muchos se acercaban, cuando muchos publicanos le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Él le responde, vosotros no cobréis más de lo establecido. O sea que ellos cobraban más, abusaban de su cargo. O sea, eso lo convertía a ellos no solamente en unos abusadores, sino también en unos traidores que estaban abusando de su propio pueblo. Alabado sea el Señor. O sea que eran vistos como traidores, sino como también como abusadores que cobraban más de lo que se debía cobrar. Además eran considerados impuros porque estaban constantemente ligados a los gentiles, que para un judío también eso era prohibido. Eran deshonestos, no lo incluían en la ceremonia del templo, o sea que estaban descartados cualquier actividad religiosa y comunitaria de los judíos. Hay un libro muy querido por los judíos que se llama la Mishá. Es una colección de leyes de ellos. Yo tenía una parte donde le permitían a los seguidores de ellos hasta mentirles y no pagar los impuestos a los republicanos. Para ellos eso no era pecado. Ese era a tal punto de su aborrecimiento contra este tipo de personas. Alabado sea el Señor. Así que les digo esto para que usted se haga la idea el tipo de personas que eran ellos, cómo la persona lo miraba a ellos, qué tipo de apreciación tenía contra este tipo de personas. Sin embargo, a pesar de todo esto, de este rechazo de muchos republicanos, estaban tan cegados por amor al dinero. O sea, ellos veían que la comunidad no lo quería a ellos por todas esas razones, y ellos por su amor al dinero no les importaba nada. Tenían su círculo, tenían sus amigos, eran todos de la misma élite. Alabado sea el Señor. Así que Leví era uno de ellos. Era un hombre codicioso, ambicioso, traidor y alejado del pueblo de Dios. Vaya condición de este hombre. Pero a este fue que Jesús llamó. A este fue que Jesús llamó. De entre toda la multitud del mar de Galilea, Jesús se fijó en este hombre. Seguramente allí había personas más respetadas, personas más de más valor moralmente, de más reputación para representarle a él, pero llamó a Leví. Escuchen esta reflexión. Leví era un cobrador de impuestos que seguramente, casi no seguro le cobró impuesto a Pedro.
y a los demás pescadores, ¿no? Porque eran pescadores. Y si pescaban en el mar de Galilea y también en Capernaum, tenían que pagar impuestos porque ahí estaba Mateo. Usted se imagina ver a Mateo llegar con Pedro y los demás. También a este. También hay un celote. Los celotes eran guerrilleros que esperaban a la mínima para atacar a los soldados romanos. Y no se crea usted que Leví cobraba los impuestos solo. Tenía 2 guardias ahí que vigilaban. O sea que él sabía que también Mateo era un enemigo. Cuando Dios llega a Mateo, a este también, y también estaban los de a pie, los que no tenían comercio, pero tenían que pagar impuestos. O sea que esto lo hace solamente la gracia de Dios, mis hermanos. Amén. Y usted no ve en ninguna parte de esa escritura que entre ellos había discusiones por su pasado. Y los cristianos lo vimos matando y sacándonos los trapitos al aire por cualquier cosa. Cuando las escrituras manda a que seamos tolerantes, compasivos, misericordiosos los unos con los otros. Amén, aleluya. Jesús vino a buscar a pecadores, no a justos. Alabado sea el Señor. Pero también dice la palabra de Dios que Él se sentó también a comer con pecadores y eran muchos, porque ya muchos le seguían. Ya muchos le seguían. Y aún así, los fariseos seguían criticándolo. Pero ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los expertos de la ley? Debemos recordar que nunca fue así la definición que escuchamos de los fariseos. Nosotros escuchamos hoy la palabra fariseo y ya escuchamos personas falsas, hipócritas y todo lo que usted y yo sabemos. Porque al principio esta gente, cuando creó esta religión, creó este grupo, mejor dicho, fue con el fin de no mezclarse con la cultura griega, para no mezclar las costumbres judías con la cultura griega. Pero poco a poco se fue dañando, se fue contaminando y pusieron palabras de hombre, mandamientos de hombre y se fueron olvidando de la palabra de Dios. Hasta que se convirtió en los tiempos de Jesucristo en una secta. Secta que solamente citaba hombres y la palabra de Dios por ahí andaba. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, viendo ya quién era Leví, Mateo, su contexto, el contexto de los fariseos, aquí vemos algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque Jesús lo hace como para una enseñanza nuestra. Él no lo hace para que sepamos quién era Leví, quién eran los fariseos, no. Es para que veamos cómo Jesús confronta la cultura, las tradiciones, sin importar el contexto de la persona. Y ustedes somos llamados a buscar ese tipo de personas, sin fijarnos su contexto, sin fijarnos de dónde procede, cuál ha sido su vida. Estamos llamados a mostrarle la gracia de Dios, que para Él también hay salvación, que para Él también hay misericordia y que para Él también hay perdón. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Los religiosos no entendieron la gracia de Dios. No comprendieron a qué Jesús vino. Se enfocaban en ellos mismos. Se enfocaban en su pureza externa y no en la restauración del corazón. Por eso Jesús le responde con una clara declaración contundente: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de enfermos. Perdón, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús tenía una forma muy peculiar de escoger a sus discípulos. Él no buscaba a los más populares, a los más respetados, sino a aquellos rechazados por la sociedad para mostrar gracia. En la historia de Mateo, de Leví, vemos gracia de Dios, que a pesar de la condición de la persona, Él va y lo busca. Y usted y yo somos llamados a eso. A cuando vemos una persona sumergida en sus pecados, sumergido en sus delitos, tenemos que mostrarle el Evangelio. Muchas veces decimos,
ese no tiene salvación, ese no tiene oportunidad. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted eso? Cuando Jesús lo vio, no lo condenó, sino que le dijo, sígueme. Y esta palabra en el original, mis hermanos, es un imperativo presente. Es un sígueme continuo de por vida que le hace el Señor a cada uno de nosotros. Ven, sígueme hasta que yo vuelva. No es una invitación pasajera, es una decisión radical, dejándolo todo atrás para seguir a Cristo. Jesús no le ofreció, vamos a tomarnos un café, vamos a tener un momento agradable. No, sino una transformación completa desde dentro hacia afuera. Por eso Mateo dejó su trabajo al momento, su codicia, sus ídolos, su confianza en sí mismo, su amor al dinero, por el llamado de Dios. Y este llamado no fue único, también lo vimos en Pedro, Juan, Andrés y Jacobo. Dejaron sus redes para seguir a Cristo. Dejaron todo lo que ellos pensaban que era importante por seguir a Dios. Pero el caso de Mateo es aún más drástico, mis hermanos. Porque ser republicano, cobrador de impuestos en la época de Roma, usted no podía, por ejemplo, como hoy, usted toma una excedencia, vuelvo en 2 años otra vez a mi trabajo. Cuando usted renunciaba a estos cargos, usted jamás podía volver a trabajar para el Estado. Usted perdía todos los privilegios que tenía como cobrador de impuestos. Mateo ahora, ¿qué va a hacer? Dejó su trabajo, dejó todos los privilegios que él tenía y no podía volver aquí, porque los religiosos tampoco lo querían. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir Leví? ¿A dónde iba a ir Mateo? Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Él le creyó a ese llamado. Vive el Señor para siempre. Por eso le decía antes que quizás él había escuchado de Cristo ya. Él sabía quién era Jesús, que podía perdonar sus pecados y aceptarlo, no por sus méritos, sino por lo de él. Y aceptar la gracia de Dios que le estaba siendo ofrecida. Por eso Marcos 1:15 dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él lo entendió. Él lo entendió. Así que el caso de Leví es un autentísimo ejemplo de lo que significa la gracia de Dios, el amor de Dios. Así que la salvación, mis hermanos, está de más decirlo, no es alcanzada por nuestros méritos, sino por lo de Cristo. Ni méritos personales, ni cosas materiales, por pura gracia. Es un regalo inmerecido que procede de Dios por amor. Y Leví no lo rechazó. Desde una perspectiva humana, ¿se lo merecía Leví? ¿Se lo merecía el perdón de Dios? Diríamos como los fariseos. No. Es un abusador, es un traidor, es un apóstata que renunció a toda la ley nuestra. Es un abusador que cobra además impuestos a nuestros hermanos. No, no se merece. Pero la gracia de Dios no funciona así. La gracia de Dios no funciona así. Al igual que Él, nosotros ninguno merecíamos la gracia. Merecíamos todo lo contrario. Porque si fuésemos juzgados por lo que merecemos, evalúese usted mismo a ver si Dios nos juzgara como nos merecemos. Condenación para todos al momento. Pero en su infinita bondad, su infinita misericordia, nos perdona y nos salva. Y nos redime y nos regala vida eterna. Gratuitamente. Qué bueno nuestro Dios. Pero el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos llame a nosotros, llame a Leví y perdone todos nuestros pecados, no significa que al Señor no le importa
nuestros pecados, aquellos pecados que siguen rumiando en nuestros corazones. Nada más lejos de la realidad. Jesús nunca promovió una vida licenciosa, una vida de pecado. Nunca. Al contrario, es precisamente Él vino que a salvarnos y a limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Lo mismo pasó con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Dice la palabra que el Señor le preguntó a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Que por cierto debería estar allí el hombre y la mujer en adulterio, porque la ley de Moisés decía a los dos tienen que apedrearlo, no solamente a la mujer. Dice mucho que quizá era uno de ellos mismos que estaba ahí. Así que la gracia de Dios no ignora el pecado, porque el Señor le dice a esta mujer: ninguno te acusa, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Así que todo aquel que dice que Dios promueve el pecado, que Dios te va a dejar igual como te encontró, no. Dios te quiere limpiar, te quiere sanar y te quiere restaurar. Así que, mis hermanos, nunca olvidemos que nosotros estamos aquí gracias al Señor, no por lo que hicimos, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si Él tuvo gracia por nosotros, si Él tuvo misericordia por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener misericordia por nosotros? ¿Por qué juzgamos sin saber? ¿Por qué no ofrecemos? No seamos como Jonás. Pero qué ironía. Antes Leví no se podía sentar en la mesa con los religiosos y estaba sentado en la mesa de los tribunos, una mesa de vergüenza, pero ahora se puede sentar a la mesa del Padre y puede entrar confiadamente a la mesa de su Dios, solamente reconociendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Muchos hoy se convierten al Señor y tratan a la iglesia como un club, como dije anteriormente. La iglesia no es un club que se viene a cumplir requisitos, ni un estandarte. No es una fórmula, es una transformación radical en la persona que Dios va haciendo a través del Espíritu Santo. Por eso, lo que antes tenía valor para Leví, ya no lo era. Igualmente para nosotros, lo que antes tenía valor, ya no lo tiene, porque el Cristo es el centro. Cristo se vuelve el centro de nuestras vidas y todo gira en torno a Él. Por eso, mis hermanos, la Biblia no habla de dos tipos de creyentes: los que siguen a Jesús sin renunciar a nada y los que sí renuncian a nada. Jesús dijo en Lucas 14:33: cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora bien, no se trata necesariamente de usted venderlo todo, porque en la conversión de Zaqueo, que era otro republicano, él sí dio lo que se robó, pero Mateo no lo sé, a ver no lo dice. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que renunciemos a todo? Mis hermanos, cuando Cristo dice esto, es que nosotros pongamos por encima todas las cosas que para nosotros eran importantes en un segundo plano y hasta más bajo, y poner a Cristo encima. Que Él sea nuestro centro, que sea nuestra prioridad. Ni logros, ni sueños, ni posesiones pueden estar por encima de lo que Cristo representa para nosotros. Y esto es algo muy serio, amados hermanos. Porque en Mateo 7 el Señor advierte que en aquel día del juicio muchos llegarán pensando que son salvos. Muchos llegarán pensando que son salvos por lo que eran y por lo que hacían. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros.
Y él responderá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Siempre tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo, para Dios o para nosotros, para ensanchar su reino o para nosotros. Claro está, no somos perfectos, seguimos luchando, seguimos batallando, seguimos con aquellas cosas que quieren volver a tomar el lugar que tenían antes, pero esa es la lucha del creyente. A él que se diferencia de un creyente que no cede a esas cosas una vez más. Ese es el cristiano genuino, porque él sabe que tiene que estar en pie de guerra luchando con esos ídolos del corazón. Porque cuando él se da cuenta de que algunos de esos ídolos han vuelto a su vida, vuelven a arrepentimiento y fe. Se arrepiente y pide a Dios fuerza. Alabado Dios. Entonces, esas son las marcas que usted puede conocer a un creyente. Cuando constantemente está luchando, pidiendo oración, pidiendo fuerza, pidiendo consejo. No se rinde a ello. Es una clara evidencia de un nacido de nuevo. Alguien dijo, R.C. Sproul dice que el verdadero cristiano se caracteriza principalmente, no se caracteriza principalmente porque peca menos. Los religiosos se caracterizaban porque exteriormente no pecaban para los demás. Para los demás ellos eran perfectos porque no pecaban según ellos. Sino que el carácter del creyente es como aquel samaritano: Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Es decir, que esa persona está consciente de su pecado y viene constantemente a Dios en arrepentimiento y fe. Y no justifica su pecado, no oculta su pecado, no se relaciona con su pecado, no practica su pecado, porque sabe que eso a Dios no le agrada y no es el carácter de un creyente. El creyente verdadero busca siempre la gracia de Dios y el perdón de Dios constantemente en su vida. Así que, mis hermanos, amigos, Jesús vino a buscar a pecadores, no vino a buscar justos. Y como dije, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a transformar pecadores en seguidores suyos. Y ese es el poder del Evangelio, que transforma vida, que cambia vida, limpia de dentro hacia afuera. Pero solamente aquellos que reconocen su necesidad de salvación, que reconocen su necesidad de la gracia de Dios, algo que los fariseos no reconocieron. Según ellos estaban bien, no necesitaban a Cristo, pero Cristo vino a buscar los que sí lo reconocían a él. Si usted va a un médico, a una cita, el médico no le puede ayudar en su enfermedad si usted no se deja diagnosticar. No le puede recetar un medicamento preciso para que le ayude en su dolor o en su malestar. Primero tiene que hacer un análisis. Ya Cristo hizo el análisis. Todos hemos pecado. Yo he venido a salvarnos. Él es el médico por excelencia. Así que Dios puede usar, mis hermanos, a cualquiera, no importa su condición, no importa su estado, no está en nosotros, es en Dios. Él es el que elige, Él es el que capacita, Él es el que restaura, no nosotros. No seamos religiosos, no seamos fariseos. Dicen por ahí que todos tenemos un fariseo dentro, así que no diga que usted no lo es, usted lo es. En críticas, en opiniones, lo es. Que sus críticas sean constructiva, que oren por la persona, que ofrezcan una mano, no para hundirlo más. Alabado sea el Señor. Y el evangelio, el verdadero evangelio, no se trata de autojusticia. No viva un evangelio a su manera. No viva un evangelio que no reconozca la necesidad que usted tiene de Dios
día tras día. Porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Si usted reconoce que le falló a Dios, vuelva a Dios. Que Él nunca lo va a rechazar. Porque Él es la fuente. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Que nos ayude a no ser religiosos. A no acusar. Sino a invitar y a restaurar a las personas por medio del Evangelio. Que nos dé un corazón humilde, un corazón sincero, que nos ayude a ser como Él, misericordioso, principalmente de los de casa. Padre eterno, gracias te doy por esta oportunidad que nos ha dado de escuchar tu palabra una vez más, Señor. Hoy tú nos has mostrado, Padre, lo que es la gracia, lo que es el perdón y lo que tú tienes para todos aquellos que te reconocen, mi Dios. Ayúdanos a mostrar a aquellos que sabemos que andan perdidos en sus delitos y pecados. Ayúdanos a mostrarle tu gracia, tu perdón, Señor. Danos los versos, las historias precisas para mostrarle cómo tú has salvado a personas sumergidas en sus pecados y que hay esperanza si te aceptan a ti como su Salvador. Y que reconozcan su estado espiritual delante de ti, Padre, porque han pecado delante de ti. Y que si se arrepienten, Dios, ellos pueden alcanzar misericordia y gracia, porque tú eres un Dios que perdona y que restaura. Y que no lo vas a dejar así, sino que lo vas a limpiar y lo vas a restaurar y lo harás brillar en este mundo de oscuridad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si lo hemos estado haciendo, Padre, a no juzgar, a no señalar, sino a ofrecer, Dios mío, la gracia que tú, con la que tú nos has salvado, mi Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.